Atentos, la criptoesfera está alterándose. Satoshi maníacos. Hoy no es un día más, es un día donde se redibujan las fronteras. Bitcoin se mantiene alrededor de $90K, mientras que Ether pelea por $3.000 a $3 con 3.000 centavos, así que, si pensabas que la historia ya estaba escrita, piénsalo otra vez. Esto puede parecer técnico, pero lo que viene ahora cambiará reglas, bancos y hasta la forma en que los estados piensan la moneda. ¿Listo para entrar a las profundidades del cripto? Esto es una jugada que puede reescribir el juego. Circle. Privacidad para USDCX, y aquí es donde todo se vuelve más incómodo de lo que pensábamos. Hoy Circle da un paso que mezcla banca con clandestinidad. USDCX, una versión de USDC con capas de privacidad en alianza con Aleo. Por lo tanto, criptonautas, los stablecoins dejan de ser solo puentes de liquidez, para convertirse en túneles blindados para el capital serio. Esto abre preguntas: ¿privacidad para usuarios legítimos o puerta trasera para malos actores? No obstante, la arquitectura técnica de Aleo sugiere que es posible mantener cumplimiento y privacidad, al menos en teoría. Esto puede atraer tanto reguladores como grandes legitimadores. ¿Quién avanzará primero? Los legitimadores llegarán primero, los reguladores siempre reaccionan después de que el capital ya se ha movido. BlackRock y el ETF de ETH en Stake, lo que vas a escuchar ahora podría mover miles de millones. Mientras tanto, BlackRock ha presentado documentos ante la SEC para listar un ETF de Ether en staking. Entonces, guerreros, imaginad que el mayor gestor de activos del mundo abre la puerta a que el ahorrador promedio posea rendimiento de staking sin tocar llaves privadas. Por ende, la liquidez institucional en Ethereum podría dispararse y, con ello, la narrativa de ETH como activo de rendimiento. Aún así, la aprobación no está asegurada. La SEC evalúa riesgos, pero la jugada muestra que la maquinaria tradicional quiere entrar en la sala de control. Si esto prospera, ¿quiénes ganan? ¿Los inversores retail o los grandes players que agrupen el staking? Ganan los grandes players, el retail solo recoge el rendimiento empaquetado. Grayscale, ¿se rompe el ciclo de 4 años? Esto rompe una idea que parecía intocable. Escucha. Grayscale dice algo que sacude viejas creencias: el ciclo de 4 años podría no explicar el movimiento actual de Bitcoin. Entonces, si no es el ciclo lo que manda, ¿qué lo hace? Regulación, ETFs, políticas macro y adopción institucional forman ahora la nueva partitura. Por eso, cambiar el marco implica cambiar estrategias. HODL como doctrina pierde un poco de su brillo táctico y gana el análisis macro y operativo. Esto deja una pregunta incómoda para traders y gestores: ¿reprogramamos la estrategia o seguimos rezando al halving? Reprogramar es obligatorio, el mercado ya no responde a los ciclos clásicos. Y ahora aquí empieza el verdadero desafío al sistema financiero. Saylor y el banco respaldado por Bitcoin. Aún así, Michael Saylor no está en modo espectador, propone que estados y naciones creen bancos digitales respaldados por Bitcoin, con cuentas de alto rendimiento. Como consecuencia, el discurso deja de ser solo reserva de valor y entra en la plaza del sistema financiero. Esto es chess play. Si un país adopta un esquema así, se transforma en un imán de capital y en un desafío directo al sistema bancario tradicional. Con todo, las dudas sobre liquidez y solvencia permanecen. Si una nación lo intenta, ¿será liberación monetaria o riesgo sistémico? Es liberación si el país gestiona liquidez, es riesgo sistémico si intenta hacerlo sin respaldo real. Malasia. Stablecoin Ringgit y tesorería Cetrix. Esto parece pequeño, pero es un aviso para toda Asia. Por otro lado, en Asia el tablero también se mueve. El príncipe heredero de Malasia lanza una stablecoin en Ringgit y crea una tesorería digital en Cetrix con una asignación de capital considerable.
De ahí que los estados, regiones exploren stablecoins soberanas o semisoberanas para facilitar comercio y soberanía económica. Con ello, la competencia geopolítica se vuelve moneda sobre cadena. Control vs libertad, interoperabilidad vs dependencia. Esto puede ser la chispa para más monedas soberanas en la región. ¿Quién seguirá a Malasia? Seguirán Indonesia y Filipinas, son los mercados que más exploran monedas digitales soberanas. Tether apuesta fuerte por IA y robots humanoides, este movimiento revela hacia dónde realmente va el dinero cripto. Y en un giro futurista, Tether invierte en robots humanoides de una startup italiana, ESIA, cruzando con liquidez estable. Por lo cual mis defensores de la criptoesfera, el capital cripto está entrando en infraestructuras físicas, no solo finanzas, y eso redefine reserva de valor como palanca de innovación industrial. Con todo, la pregunta es cultural. ¿Queremos stablecoins alimentando brazos robots en fábricas del mañana? Si la convergencia y a más stablecoin escala, ¿quién controlará la infraestructura crítica? La controlarán quienes dominen el flujo de stablecoins, el capital manda sobre la infraestructura. Bitcoin, BTC, sigue luchando por mantenerse. Cotiza cerca de $93.900 a $94.000 según datos recientes. Ethereum, ETH, se mantiene fuerte esta jornada, cotizando alrededor de $3.340 a $3.370. XRP muestra señales de rebote, cotiza cerca de $2 estadounidenses con 17 centavos menos 2,20 hoy. Solana, Sol, parece recuperar algo de energía, cotiza hoy cerca de $144 a 145. Cardano, ADA, no destaca tanto como los otros gigantes, cotizando en torno a $0,446 a 0,45. En el plano institucional, Standard Chartered recortó hoy sus previsiones, ahora espera que Bitcoin termine 2025 cerca de $100k, abandonando objetivos más agresivos anteriores. Al mismo tiempo, un fondo diversificado de criptoactivos, Bitwise 10 Crypto Index ETF, BITW, ha sido listado en la bolsa NYSE Arca, un movimiento que valida, al menos parcialmente, el interés institucional en cripto hoy. En términos bélicos, el rey ya no está en su torre elevada, está al filo de la trinchera. Y si cae, podría arrastrar a todo el castillo. Pero pesa, no todo está perdido. La resiliencia del mercado y el flujo hacia ETFs podrían ser la espada que lo levante. Esto lo pone en una posición interesante. Entonces, si ETH mantiene este ritmo y gana confianza institucional, podríamos estar ante un relevo o al menos una alianza de poder, altcoins fuertes más BTC tambaleante. XRP y Sol, estos guerreros en la retaguardia, están atentos. Si BTC y ETH se debilitan, podrían saltar al frente. XRP podría atraer flujos especulativos. Sol, con su ecosistema DeFi, DApp, podría beneficiarse si los inversores buscan riesgo moderado con potencial. Es un juego de ajedrez, piezas menores ahora, que podrían moverse rápido cuando se reordene el tablero. Cardano hoy está en un mercado agitado, eso lo hace pasar casi desapercibido. Es como un arquero reservado, agazapado en la colina. Puede tener flechas guardadas, pero si el frente no se activa, no las usará. Si ADA no logra un catalizador real, corre el riesgo de quedarse fuera del conflicto. Así que, Satoshi maníacos, juntamos piezas, privacidad financiera, ETFs que democratizan rendimiento, naciones tokenizando moneda, y capital cripto impulsando IA. Entonces, ustedes saben qué hacer. Comenten abajo cuál de estas 6 jugadas creen que cambiará el tablero en 2026. Suscríbanse si quieren que sigamos destapando movimientos como este, y compartan este vídeo para que más compañeros de batalla se armen de información real. Nos vemos en la criptoesfera del mercado, compañeros, al ataque, XD.